Bienvenidos y gracias por atender a esta presentación. Hoy hablaremos de LiDAR terrestre en el portafolio de productos de Rigel. Mi nombre es Claudio Abello, soy el encargado de negocios para el mercado latino en Rigel. Mi oficina está en Santiago de Chile. Para mí es un gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes y presentarles nuestra tecnología y soluciones. Como es costumbre, vamos a esperar unos minutos para que se integre más gente y mientras tanto me gustaría hacer una pequeña encuesta. Tiene que ver con el campo de aplicaciones que ustedes quisieran usar o van a usar el equipo. Por favor, seleccionen una alternativa y me indican. Vamos a esperar 10 segundos. Perfecto, voy a cerrar y les voy a mostrar los resultados. La mayoría opta por ingeniería, entiendo, minería en segundo lugar, vialidad, forestal y otros. Así que tenemos una audiencia muy interesante. Vamos a ocultar esto. Y vamos entonces a comenzar la presentación. La agenda que vamos a comentar hoy día, que les voy a mencionar, es, como es de costumbre, antes de comenzar, el portafolio de equipos de Rigel, las novedades de hardware y software, cómo podemos trabajar de manera remota, las nuevas apps, aplicaciones dentro del equipo de la serie BZI, y voy a terminar con una explicación sobre las aplicaciones de campo que nuestros equipos y clientes están desarrollando hoy. Antes de comenzar, me parece de suma importancia comentarles esta gran diferencia que existe en el mercado respecto de las dos tecnologías que se utilizan actualmente en los equipos LiDAR. Hablamos de fase y wavelength o longitud de onda o tiempo de vuelo. Los equipos de fase son los que se están ocupando muchísimo en el mercado de vehículos autónomos, ¿verdad? Son equipos de muy alta precisión en un rango de 30 a 50 metros, comparado con longitud de onda o wavelength, donde la precisión es independiente de la distancia que estamos midiendo. Cuando nosotros decimos que tenemos precisión de 5 milímetros, o 10 milímetros o 15, eso significa que se mantiene sin importar si estoy midiendo 1 metro, 2 metros, 1 kilómetro o 6 kilómetros. Además de eso, hay que agregar que los equipos que miden longitud de onda o tiempo de vuelo tienen la capacidad de entregar la nube de puntos con atributos. Dentro de los atributos y las características más sobresalientes de los equipos Rigel está, por ejemplo, multitarget. Nosotros tenemos la capacidad de recibir hasta 15 ecos o 15 multitarget, lo que permite penetrar vegetación y detectar o medir superficies muy pequeñas, como cables, alambres, rejas, mallas, etc. Luego tenemos la amplitud o intensidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la distancia que se encuentran los objetos y los puedo discriminar por color. En refractancia, otra característica de nuestra nube de puntos tiene que ver con la superficie que impactamos con el láser y cómo ésta hace que se refleje el láser, lo recibimos con ciertas características y podemos categorizar objetos sin importar la distancia. La desviación del pulso, que tiene que ver cuando estamos midiendo zonas industriales o zonas con mucho detalle, siempre en un LiDAR va a aparecer mucho ruido o basura entre mediciones. Esto se puede descartar fácilmente con un clic.
porque tenemos una base de datos interna en el equipo, lo que nos permite hacer un trabajo muy rápido de la nube y filtrar toda aquella información que no es relevante o que consideramos como ruido. Y por último, agregar como un sensor externo el RGB o fotografías en color, ¿verdad? Lo que nos permite que la nube tenga color real. Recuerden que la nube no tiene color. Sobre los equipos terrestres, la mayoría, si no todos, funcionan de una manera muy similar, barriendo un ángulo de 360 grados en la horizontal. Y en la vertical, en el caso de Rigel, nosotros barremos entre 60 y 100 grados. Podemos disparar, ¿verdad? Dependiendo del equipo, 1.200.000 pulsos por segundo y en girar los 360 grados, barriendo los 100 en vertical, tardamos entre 44 y 46 segundos. Al mismo tiempo que estamos tomando la fotografía para asignar color, como les comentaba hace un momento, a la nube de puntos. El tamaño del archivo, para que tengan una idea, es del orden de los 390 megabytes por posición. Y en la cantidad de puntos hablamos de 17 millones aproximadamente por posición. Recuerden que cuando usamos LIDAR se producen sombras en aquellas zonas donde el LIDAR no puede penetrar, en este caso objetos sólidos, por supuesto. En el ejemplo vemos un edificio y la forma de eliminar esas sombras es haciendo multiposición, donde desde distintos ángulos vemos el mismo objeto y de esa forma eliminamos zonas que no son visibles al láser, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta que entre una posición y otra debe haber un traslape de información, es decir, debe haber una zona en común que estoy midiendo desde dos ángulos o dos posiciones distintas. Recuerden, cada posición va a tardar 45 segundos en medir 360 grados. Completamente programable es el ángulo horizontal y el vertical también. Por lo tanto, yo pudiera decirle al equipo que mida solo 180 grados, poniendo siempre de frente a un objeto o superficie a medir. De esa forma tardaría mucho menos tiempo en hacer la medición de esa posición. Referente a la multiposición, saltamos rápidamente a lo que se llama el stop and go, que es simplemente poner el equipo, posicionarlo, que mida los 45 segundos en esto de los 360 grados de cobertura horizontal y obtener una posición. La ventaja del stop and go es que puedo irme desplazando. Pueden ver en la figura los puntos coloreados que significan las distintas posiciones que tuvo el escáner, ¿verdad? Cuando estuvo en terreno y cómo fue midiendo esta gran superficie. Hablamos que un operador en 8 horas puede hacer aproximadamente 400 posiciones. Por lo tanto, el área es muy, muy grande que puede barrer. Cuando el equipo no tiene GPS, ¿verdad? Porque no es necesario, pero no imprescindible. Cuando el equipo no tiene GPS conectado o GNSS, mejor dicho, podemos desplazarnos entre una posición y otra, algo así como 20-25 segundos, caminando, obviamente, o 10-15 metros, más o menos. El IMU que tenemos dentro del equipo calcula el desplazamiento, ¿verdad? Y puede situar el equipo en la siguiente posición para que entrelace entre una medición y otra y al momento de vaciar la información tengamos la nube completa sin tener que hacer manejo de ella. Obviamente cuando estoy haciendo stop and go se debe considerar traslape, es decir, estos 10-15 metros que les comento entre posición y posición, debe considerar que siempre voy a medir un área en común, ¿verdad? No puedo girar en una esquina y dejar de ver lo que estaba viendo en la posición anterior porque se va a producir un área de sombra o de data de muy baja calidad. Hablando ya de los equipos que componen nuestro portafolio de LiDAR terrestre, tenemos 4 equipos: BZ400i, 2000i, 4000 y BZ6000.
cada uno con distintas características, dependiendo de la distancia que podamos medir, ¿verdad? La cantidad de pulsos que enviamos por segundo y el tipo de láser. Pueden notar que partimos midiendo desde 800 metros en el BZ400 para terminar en 6.000 metros en el BZ6000. Todos los equipos con la capacidad de recibir 15 ecos. Recuerden, el eco tiene que ver con la capacidad de poder penetrar vegetación o detectar objetos muy finos, como les comentaba, rejas, mallas, alambres muy finos. El tipo de láser es un láser clase 1, significa que es totalmente inofensivo a la vista. Y en el caso del BZ6000, un láser 3B también inofensivo, hay que tener ciertos resguardos, pero de igual manera va a ser inofensivo. En una imagen más detallada sobre el portafolio terrestre, podemos ver el BZ400i midiendo desde 0,5 metros, medio metro, hasta 800 con una precisión de 5 milímetros y un barrido de 360 por 100, BZ2000i que alcanza 2.500 metros, barrido de 360, 100 grados también, misma precisión, esta vez con una distancia mínima de medición de 1 metro. Luego el BZ4000, que este tiene cámara integrada y GNSS, un equipo L1 multiconstelación, precisión de 15 milímetros y el ángulo de barrido va a ser 360 por 60, distancia mínima a medir 5 metros. Y por último el BZ6000, alcanzando 6 kilómetros de distancia, barrido de 360 por 60, también con cámara y con GNSS L1. Todos los equipos permiten conexión a RTK externo, que pudiera ser L1, L2, ¿verdad? Multiconstelación. En el caso del BZ400i y 2000i, también pueden soportar cámara, solamente que esta es externa, va montada arriba del equipo. Y como les comentaba, todos con la gran característica de recibir 15 ecos de multitarget. Sobre las distintas configuraciones, aquí podemos ver cuando instalamos el equipo de manera permanente, ¿verdad? Para poder estar chequeando una obra en minería, una construcción, diques, represas, glaciares, volcanes, etcétera, todo lo que se necesite monitorear 24/7. Como cualquier dispositivo electrónico, ¿verdad? Lo que sí se debe considerar siempre es que el equipo tiene una temperatura de operación y una temperatura de almacenaje para evitar que el equipo se sobrecaliente o esté a muy baja temperatura. En el caso de glaciares, por ejemplo, existen unas carcasas de nuestra marca que son accesorios y que mantienen el equipo a una temperatura constante, de tal manera que se puede encender y apagar sin tener problemas. Algunos clientes han diseñado casetas, ¿verdad?, que ellos mismos ponen, en donde el equipo está a una temperatura controlada y también protegido de vandalismo, que es otro punto importante. Usando el equipo BZ400i o BZ2000i es posible realizar trabajo en modo dinámico y así obtener información de trayectoria. Y esto nos permite cubrir más área, aparte del stop and go tradicional que podemos hacer, pudiéramos montarlo sobre un auto, pero me refiero a que el equipo ya puede usarse en modo dinámico. Y para eso existe un kit que transforma, llamémoslo, el equipo de estático a móvil. El kit se llama BMZ. Pueden observar aquí el operador partiendo con un trípode, luego haciendo su trabajo cotidiano de medición, luego lo saca del trípode, lo instala en su camioneta donde existe un kit BMZ y ya puede salir eh, midiendo en movimiento. El kit, por lo tanto, permite la conversión de un equipo estático a un equipo móvil para toma de datos en movimiento. Consiste básicamente de una unidad IMU, la cual se adosa al equipo. El montante puede ser vertical u horizontal. Se los muestro acá.
vertical u horizontal, dependiendo si el cliente necesita, qué es lo que necesita medir. Si necesitara ver, por ejemplo, el pavimento o los cables, lo más aconsejable sería un kit horizontal, de tal forma que pudiera apuntar el equipo hacia abajo o hacia arriba. Adicionalmente, y como una opción, está una cámara 360. Nosotros trabajamos con la marca FLIR Ladybug 5, que permite incorporar imágenes. Y como parte del kit están las barras que van montadas sobre la parrilla o el techo del equipo, ¿verdad? Que incluyen una antena GNSS para posicionamiento. Cuando instalo el equipo o lo trabajo como BMZ, tengo tres modalidades que son muy interesantes y se las comento. La primera modalidad es lo que llamamos radar, en donde el equipo realiza el escaneo en 360 grados mientras se desplaza. Es decir, toma datos de todo el entorno mientras el vehículo va en movimiento. Una segunda aplicación, lo que llamamos modo 2D o línea, donde el equipo está fijo apuntando izquierda, derecha, delante o atrás, dependiendo de la aplicación. Y mientras el vehículo se desplaza, va, llamemos, barriendo la zona que está apuntando el equipo, mientras está en la vertical barriendo los 100 metros, ¿verdad? En este caso, el ejemplo en la foto, podemos ver que se aprecia claramente cómo está barriendo el lado derecho del conductor. Y por último, lo que llamamos stop and go, que ya se los había comentado, donde el vehículo está montado sobre el auto, pero en este caso el auto se detiene para hacer un 360 con el vehículo detenido. Esto es donde se alcanza la mayor precisión respecto de los otros dos que están en movimiento. eh, y siempre hay que considerar que debe haber una zona de traslape, es decir, deben haber objetos en común que el equipo pueda detectar para así poder procesar la información. Sobre la calidad de la información o las características IP, la protección que tienen los equipos, ¿verdad? Todos son IP64. Recuerden que el primer número de IP tiene que ver con la protección de objetos sólidos y el segundo sobre agua. En este caso, el 6 indica protección completa contra polvo y el 4 contra un chorro de agua, ¿verdad? O sea, puede soportar la lluvia perfectamente. En este caso, comparto con ustedes una foto tomada con neblina en un frente minero donde por software y por filtro, básicamente refractancia y desviación estándar, puedo determinar y borrar la neblina para así dejar la imagen limpia. Lo mismo cuando está lloviendo, en este caso, determinar las gotas de agua que están cayendo y poder eliminarlas para ver lo que está tras la cortina de agua. Polvo, aquí podemos ver en una faena minera también, donde podemos individualizar, por así decirlo, la nube de polvo y luego eliminarla. Sobre los ecos, y probablemente esta foto ya la han visto, pero me parece interesante mostrarla nuevamente. Un bosque, ¿verdad? Donde en la línea roja estoy mostrando un perfil para graficar el grado de penetración que pudiera tener con estos 15 ecos. En la foto de la derecha pueden ver que existía una malla muy fina para proteger derrumbes en este frente o en esta ladera de cerro. Lo mismo acá, que estaba lleno de árboles, pero aún así puedo llegar a determinar dónde está el terreno. Luego, por filtros, yo pudiera eliminar los árboles, ¿verdad? Y dejar el terreno listo para hacer un DTM o un trabajo que fuera necesario. Sobre los puntos de control, existen modalidad de usar prisma de estación total, por ejemplo, pero se debe mantener una distancia mínima cuando se usa prisma, de lo contrario el LIDAR pudiera quemarse. La distancia mínima que nosotros sugerimos es de 200 metros cuando uso un prisma de estación total en terreno o cuando
estoy midiendo y por accidente el LIDAR pasa sobre alguna faena que están utilizando. La distancia, la separación, quiero decir, entre un prisma y otro es de 15 metros. De lo contrario, si tengo 5 o menos de 15 metros, el LIDAR va a identificar esa sola señal como un prisma muy grande. Lo que también se aconseja cuando se utilizan prismas es usar trípodes de madera que no estén pintados o que sean de baja refractancia y que detrás del prisma la superficie no sea un vidrio, ¿verdad? O un metal que pueda reflejar mucho láser. Esas son las consideraciones para usar prisma, pero es perfectamente posible. También tenemos unos target que llamamos reflectores, que son superficies planas, donde la distancia máxima a usar son 100 metros solamente. Es decir, para trabajo en minería o dentro de una obra, pudiéramos usar reflectores, pero si estoy fuera midiendo un puente, haciendo un frente minero, un dique o cualquier otro objeto más grande, aconsejamos un prisma. Ahora, ¿qué ocurre si yo por algún error llegara a medir un prisma y no tuviera los 200 metros que aconsejamos? Lo que ocurre es que el equipo tiene un sistema de protección que cuando detecta que el láser retorna al emisor con mucha potencia, se apaga. En este caso podemos ver esta línea azul que nos representa que el LIDAR se apagó en este segundo que recibió el pulso, ¿verdad? Y luego volvió a seguir midiendo. Es decir, en esta línea no tuve información porque él como sistema de protección se apagó automáticamente. Por lo tanto, si están en terreno y por accidente había un prisma y no lo consideraron y estaba muy cerca, el equipo simplemente en la nube de puntos les va a entregar una línea azul o una línea donde no hay información, indicando que me tuve que desactivar por motivos de seguridad en ese solo momento. Los prismas se pueden calibrar y ingresar a cada equipo, ya sea en terreno, mediante el panel frontal o vía software, ¿verdad? Donde voy a poner el diámetro, la forma, el offset, todos los valores que representan el prisma, lo guardo como un archivo y después lo puedo exportar a distintos otros o tomar con distintos otros instrumentos. Sobre el equipo propiamente tal, lo que hacemos es registrar en terreno, lo que llamamos registración on-board. Aproximadamente 38 posiciones de scan, el equipo tarda 40 minutos en registrarlas, pero esto es muy interesante porque como tenemos dos procesadores, el primer procesador dentro del equipo lo que hace es recibir los datos, simultáneamente toma y registra las fotos, calcula posición del equipo, usando simultáneamente el IMU y la unidad GNSS de posicionamiento preciso u otro sensor, mientras el procesador 2 está convirtiendo los datos en una base de datos con formato Rigel. Además calcula algo que es muy importante que se llama el MTA, el Multiple Time Around, que tiene relación con la incertidumbre de lanzar un pulso, lanzar cientos de miles de pulsos y saber cuándo vuelve cada uno que lancé. Eso es lo que llamamos la incertidumbre, que se calcula en el segundo procesador. Todo esto tiene que ver con que al registrar los puntos, el usuario al momento de vaciar la nube de puntos requiere muy poco trabajo para ya tener un producto listo. Probablemente hay que filtrar, hay que eliminar algunas cosas, pero el proceso ya está listo. El equipo está, mientras está midiendo, el usuario no se está percatando, pero los dos procesadores están trabajando con la información tomada, de tal forma que al momento de vaciarla ya vaya muy trabajada la nube de puntos. Sobre el nuevo hardware, les puedo comentar que existe una nueva cámara externa para el VZ400 y el 2000i. Esta cámara es una cámara de 20 megapíxeles. Recuerden que solamente la usamos para dar color a la nube de puntos, por lo tanto no necesito tener mayor, mayor capacidad de imagen. Recordemos que Rigel toma las fotografías al mismo tiempo que está escaneando, ¿verdad? El usuario solamente indica que tiene cámara y el equipo se encarga de programar el intervalo o a cada cuántos segundos va a disparar la cámara mientras el equipo está girando los 360 grados. En esto es lo que nos tardamos
45, 46 segundos. Otro accesorio nuevo es un adaptador para antena, ¿verdad? De distintas configuraciones, dependiendo de la marca de GPS o de GNSS que estemos ocupando para asignar, entregar un RTK, posicionamiento más preciso. Lo que a continuación les quiero comentar es, antes de entrar en las aplicaciones y el software propiamente tal que tenemos cargado en los equipos, solo un recordatorio. Cuando hablamos de voxel, voxel significa volumetric pixel y es el equivalente de un píxel, pero en un objeto 3D, ¿verdad? Cuando hablamos de una fotografía hablamos de píxeles, cuando hablamos de una nube de puntos 3D hablamos de voxel. Otro dato importante a recordarles, ¿verdad? Es el vector normal, que es un vector que es totalmente perpendicular a un plano, donde el largo del vector tiene que ver con la desviación estándar o el error que ese plano de medición pudiera tener. Dicho eso, como recordatorio, si me disculpan, la nueva herramienta que tenemos se llama una herramienta comparativa de voxel, donde yo extraigo los voxel de cada nube. La información es representada por un plano en donde la desviación estándar representa el ruido del dato respecto del plano extraído. Un vector normal, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Define la orientación del plano y aquí es donde yo puedo definir e incorporar otro set de datos en el equipo para que él pueda comparar entre un voxel determinado y el nuevo que medí. Dicho eso, en un ejemplo más ilustrativo, aquí tenemos, por ejemplo, el frente de una mina de carbón en India, donde tenía un patrón medido, ¿verdad? Pueden ver arriba un gráfico de tiempo. A las 2:02 fue tomada esta imagen. La segunda imagen fue tomada a las 2:18 y ya pueden ver diferencia entre una y otra. Entre paréntesis, debo recordar que todos los parámetros, después de cuántos centímetros, metros, yo quiero que cambie el color el voxel y cómo lo coloré, todo eso es definible por el usuario. Fíjense ustedes a las 2:20, como ya empiezan a aparecer zonas rojas más considerables y azules también. Y a las 2:38 ya se ve un gran cambio, es decir, han pasado 30 y tantos minutos desde la primera medición para terminar a las 2:40 con que esto ya se derrumbó, se dio el terreno. Tiempo suficiente para que el operador o quien está a cargo de la faena pueda empezar a discriminar cuáles son los potenciales riesgos y hacer evacuar la zona, por ejemplo. En otra aplicación, esta ya es más de carácter estable. Se trata de una mina, una gruta, mejor dicho, de hielo en Austria, donde se determina si esta columna de hielo está engrosando o adelgazando debido a los cambios de temperatura, ¿verdad? Propias de la zona. Podemos ver aquí también cómo existe un patrón y cómo yo a través de los voxel puedo determinar ese patrón, cuantificarlo y lo mejor es graficarlo en tiempo real, ya sea en el display del equipo, en el momento o en oficina cuando estoy viendo los datos en mi computador. Casi cero postproceso del dato y ya puedo tener esta coloración de los distintos desplazamientos. El equipo entonces, hablando de los línea BZ, eh, tienen una interfaz gráfica, como les comentaba, tenemos dos procesadores, pero además una pantalla touchscreen con un GUI, que es el Graphical User Interface, es decir, llamémoslo un sistema operativo, donde yo tengo acceso a distintas opciones de programación dentro del equipo. El equipo viene con un IMU integrado, Wi-Fi, comunicación 4G y 3G, Bluetooth. La memoria interna es de 1 TB, más que suficiente para un día de trabajo o varios días de trabajo, dependiendo de lo que estoy haciendo. Y comunicación USB para distintos tipos de procesos. Importante destacar, ¿verdad? Es el proceso onboard que hacemos. Como les comentaba, estos dos procesadores están trabajando
detrás de la cortina, llamémoslo, y se están encargando de procesar la información para que adelanten el trabajo y ya esté casi todo preparado. La arquitectura del equipo es muy importante a comentarle, es abierta, es decir, que si algún usuario pudiera tener la capacidad de programar en Python o en C++ y quisiera hacer una aplicación, no sé, quiero que el equipo mida 360, después se apague, se prenda, etcétera, etcétera, y a esa aplicación le pone su nombre, la puede cargar. Pensemos que esto es lo mismo que un celular donde em, distintas empresas pueden crear sus propias aplicaciones. Nosotros tenemos la configuración abierta, les damos el kit de desarrollo, el SDK, y así el cliente puede generar su propio flujo de trabajo si quisiera, por ejemplo, o una aplicación para el equipo, para que el equipo ejecute una tarea en particular, dependiendo del trabajo. Em, Creo que es tiempo de hacerles una siguiente breve consulta, si me permiten. Ahí está. Si es que acaso ustedes han integrado o quisieran integrar su kit. Vamos a esperar 10 segundos. Ok, voy a cerrar la encuesta y compartir con ustedes los resultados. Eh, Fíjense que muy poca gente lo tiene integrado y vemos un alto porcentaje que sí quisiera integrarlo, para lo cual les voy a dejar mi correo para que podamos conversar en detalle y ver la necesidad que puedan tener. Y si me permiten, un último set de preguntas, si es que acaso están interesados en tener los datos en tiempo real desde terreno. Probablemente dependiendo del tipo de faena, va a ser muy imprescindible tener contacto 24/7 con el equipo o con la faena que está ocurriendo en terreno. Muy bien, gracias. Voy a cerrar aquí y lo voy a compartir con ustedes. Eh, Muchísima gente le gustaría también estar interesado, por lo tanto, las siguientes eh, slides que vienen van a ser del interés. Y repito, cualquier tipo de pregunta lo pueden ir haciendo desde ya y yo al final voy a ir leyendo y contestando y si no alcanzo, por correo a todo el mundo le voy a contestar. Perfecto. Seguimos entonces. Sobre la operación remota, lo que podemos hacer usando, recuerden que el equipo tiene 3G y 4G, es desde terreno, perdón, desde la oficina, conectarme al equipo vía Wi-Fi, Ethernet o 3G y hacer una completa programación, hacer un chequeo del equipo o un upgrade, si fuera el caso del firmware o el software, y configuración de trabajo, es decir, quiero que el equipo haga determinadas acciones en algún momento, lo que hablamos de las aplicaciones hace un rato. De la misma forma, el equipo se puede reportar desde terreno hacia la nube, ¿verdad? Utilizando servidores, Amazon FTP Server o Microsoft Azure. Con el registro de datos onboard puede estar enviando la data para que desde oficina o desde cualquier lugar que ustedes deseen, incluso el celular, pudieran estar recibiendo, ¿verdad? Con un breve desfase. Recuerden que esto no va a ser en tiempo real, va a haber un desfase porque debemos hacer el proceso onboard, ¿verdad? Y luego enviar la data. No va a ser el dato crudo, sino que va a ser el dato ya casi listo y postprocesado. Les indico que existe el SDK, Software Development Kit, que permite que el usuario, el cliente o quien necesite pueda generar sus propias aplicaciones. Ya hablando más en detalle sobre una configuración, por ejemplo en red minera, lo que hacemos es eh, entablar comunicación entre el equipo y un punto de acceso, y es lo que llamamos una aplicación Write Sync.
que lo que hace es que el equipo esté enviando datos, lo que mostraba en la presentación anterior, desde el equipo mismo a la nube y luego ser extraídos esos datos desde la nube por algún usuario. Eh, Esto yo le puedo decir al equipo que haga un backup básicamente de información de todo su disco o del proyecto que está realizando cada 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 veces al día, lo que sea. Es totalmente configurable y esta sincronización ocurre incluso cuando el equipo está en otro proyecto. Es decir, yo no necesito recordarle al equipo que haga esta sincronización. Una vez que le digo y seteo los parámetros, el equipo va a estar sincronizando y enviando datos todo el tiempo que yo definí hasta que yo desconecte esta aplicación. Entonces, muy interesante porque en casa pudiéramos tener un sistema NAS, que es un dispositivo de almacenamiento que lo conecto a una red y me permite almacenar y recuperar datos. Es como tener una nube en casa, ¿verdad? La cual puedo acceder 24/7 y así estar revisando este proyecto o lo que está haciendo el equipo. Antes de pasar a la siguiente aplicación, que es la aplicación Schedule o de horario, solo un recordatorio, lo que usamos para asignar tareas, ¿verdad? Hace un momento vi que el equipo hiciera un backup, ahora lo que voy a pedirles es que haga una tarea determinada a cierta hora. ¿Cómo asigno esas tareas? Usando la nomenclatura cron, que es un sistema operativo Unix, ¿verdad? Es un administrador regular de procesos que está en segundo plano y que hace que el equipo haga acciones a intervalos regulares. Eh, por ejemplo, como pueden ver aquí, el primer asterisco indica el minuto, la hora, el día, el mes y el día de la semana. Entonces, con esas 5 alternativas puedo decirle al equipo, por ejemplo, 0:30 asterisco 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 2, todos los martes cada media hora quiero que haga algo. Y así sucesivamente, pudiendo hacer tareas muy complejas, ¿verdad? El primer día de cada mes, el último jueves del mes de noviembre, a las 5:15, quiero que haga algo, etcétera, etcétera. Ya que sabemos que tenemos completa disponibilidad de programación, la aplicación que viene es Schedule, donde yo le puedo decir al equipo que barra o que mida ciertos lugares a la hora y momento que yo estime conveniente. En este caso, el primer cuadrado o rectángulo rojo, realizar un scan cada 10 minutos, realizar un scan cada 15, 45 minutos y todos los viernes de noviembre, por ejemplo, en algo muy, muy sofisticado. Lo que hago entonces es generar un archivo donde le estoy diciendo al equipo completa programación, el nombre, la intensidad o cuántos pulsos por segundo quiero que envíe, si quiero ocupar algún schedule, lo que veíamos hace un momento con el archivo cron, ¿verdad? Y también si quiero decirle el ángulo de barrido que voy a usar para determinar esta zona o para determinar el frente completo. Todo totalmente configurable en esta aplicación Schedule y que va a correr y va a hacer que el equipo ejecute tareas repetitivamente siguiendo el patrón. Si empezamos a unir cosas, tengo el schedule, tengo el backup, es decir, estoy diciéndole al equipo haga una función y esté enviando la información constantemente a un servidor NAS o a la nube. La aplicación de monitoring calcula y visualiza diferencias respecto a un scan de referencia, ¿verdad? Y me lo va a mostrar en pantalla y estos valores son definidos por el usuario. O sea, yo le cargo una imagen y le digo, muéstrame la diferencia entre esto y lo siguiente. Y en pantalla voy a poder ver, como pueden observar, desafortunadamente se ve muy pequeño acá, pero créanme que en pantalla se ven más grandes, la diferencia entre una toma y otra. La aplicación Design es nueva, lo que hace es calcula y muestra en color volúmenes de acuerdo a un patrón ingresado. Yo puedo ingresar un patrón discúlpeme, un patrón de un área en formato STL, le digo al equipo que escanee, ¿verdad? Y él me va a mostrar en pantalla o en software, si quisiera hacer un análisis después en oficina,
cuáles fueron las diferencias que él encontró entre lo proyectado y lo real de terreno. Una aplicación también nueva que tiene que ver con el cálculo de pendiente que se llama Slope Angle. Calcula y muestra de acuerdo a valores establecidos. El escáner en este caso es re interesante porque puede estar orientado en cualquier dirección y no es necesario nivelarlo para que me muestre lo que yo proyecto respecto de la realidad. Yo puedo decirle a qué porcentaje requiero las pendientes, todo esto, por ejemplo, para calcular estabilidad de taludes, de un muro, de un dique o de lo que sea, y el equipo en terreno y en pantalla me va a mostrar esas diferencias, indicando estas son las zonas que exceden el valor que usted indicó. Estas son las aplicaciones, ¿verdad? El RightSync que decíamos manda los datos a un tiempo determinado a un servidor, schedule, que le digo que haga cierta función, mida un ángulo, barra un área, etcétera. El monitoring que está indicando qué es lo que cambió desde la escáner anterior al presente, muéstremelo en pantalla. Design, le ingreso un archivo STL y le digo, vea las diferencias entre lo que está en el archivo y lo que es lo que existe en terreno o lo real. Y por último, Slope Angle, donde le defino qué pendientes o qué inclinaciones estoy necesitando para un determinado proyecto y quiero que me muestre lo que excede o lo que está bajo los valores que yo indiqué. Sobre las aplicaciones, minería obviamente es una de las primeras que saltan, en este caso un área de 8 kilómetros, 5 posiciones de scan pueden barrer esta área. Recuerden que tenemos equipos que miden desde los medio metro hasta los 6 kilómetros, ¿verdad? En este caso hablamos de distancia de 2.500 metros y donde puedo obtener la nube de puntos con todos los atributos que les comenté, dejar estacionado el equipo de manera permanente y hacer un monitoreo de esta mina, este pique, este puente, este dique o un túnel, por ejemplo, si quisiera estar escaneándolo 24/7. Acá en ciudad estábamos usando 300.000 pulsos por segundo, distancias de más de 1.100 metros, son aproximadamente 25 millones de puntos, ¿verdad? Con una resolución de 0,0015 grados. También, lo mismo, aparece sin color porque no había probablemente fotografía en este caso, tal vez estaban tratando de determinar otro tipo de eventos, probablemente los cables que existían en esta zona de medición. Las aplicaciones van desde minería, generación eléctrica, centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, centrales eólicas, arquitectura BIM, ¿verdad? Ingeniería, cartografía, estudios GIS, zonas de inundación, que es muy interesante porque podemos determinar con precisión de 5 milímetros desniveles entre un lado y otro sin que el equipo esté nivelado, por ejemplo, no como una estación total que requiero tener puntos de apoyo y nivelar la verdad al cero horizontal. En este caso simplemente instalo el equipo, hago que escaneo, luego en la nube de puntos puedo determinar un perfil y saber probables zonas de inundación o asignar atributos, como en este caso las imágenes, donde hay amplitud y refractancia en una y otra. Interesante que podemos adosar, además de fotografía, una cámara térmica. Conjuntamente hago el barrido de los 360, por ejemplo, en esta imagen. Luego, píxel por píxel, o mejor dicho, voxel por voxel, pudiera saber la temperatura en cada punto. Si tuviéramos una central industrial y tuviéramos la cámara, pudiéramos decirle al usuario, mire, en esta zona hay más temperatura que en esta otra, en fin, utilizar esa información además de tener la nube 3D. Por último, una imagen que me parece muy interesante, ¿verdad? Cómo existe correlación entre usar eh, topografía terrestre con batimetría, mediciones del fondo marino, ¿verdad? Y a interactuar, en este caso un cliente nuestro que se llama EMC, que tiene una muy bonita imagen de un puente donde usando un multibeam y un BZ logran integrar. Hay equipos en el software, quiero decir, en el mercado, por ejemplo, HiPAC o QPS, que aceptan la integración de Rigel directamente, sin hacer cambio de formato.
y podemos obtener esta imagen que es muy ilustrativa de los resultados finales que uno pudiera llegar a tener, como digo, usando dos tecnologías, en agua y en tierra. Con esto termino. Agradezco el tiempo. Aquí están mis datos de contacto. Tomen nota, se los voy a mostrar nuevamente después. Pero me gustaría, ya que nos sobra tiempo, que me hicieran preguntas. Todas las preguntas, comentarios que me envíen las voy a responder a la brevedad. Si no alcanzo ahora, los contacto directo por correo. No duden en hacerme llegar las inquietudes, sus dudas o comentarios respecto a lo que les comenté, les presenté. Veamos entonces las preguntas. Si me esperan un segundito. Aquí. ¿Hay algún proyecto de Rigel o equipo de Rigel para un equipo que se pueda montar en un dron? Sí, sí, existe una línea que se llama Minibox. Minibox, la presentación anterior que hice, justamente la mencioné, pero tengo su correo, lo voy a contactar por interno y le presento la información. Buenos días, líder batimétrico. ¿Cuál es la profundidad que alcanza el láser? Aquí existe un término que se llama SECI, que tiene que ver con la cristalinidad del agua, ¿verdad? Mientras más cristalina el agua o menos turbia, llamémoslo, es mayor la profundidad que puedo medir. Este disco SECI es un disco de 30 centímetros pintado blanco-negro que se sumerge. Cuando lo dejo de ver, marco una unidad SECI. Generalmente los equipos LIDAR que penetran agua llegan hasta el 1,5, creo que 2 unidades SECI es lo máximo que pueden medir. Significa que si usted dejó de ver el disco a 1 metro, el LIDAR si tiene capacidad de 2 SECI, va a medir a 2 metros. Si usted dejó de ver el disco a los 10 metros porque estaba en el Caribe de vacaciones y el agua es cristalina, entonces el LIDAR va a poder medir 20 metros en ese lugar en particular. La profundidad depende mucho de la cristalinidad o turbidez del agua que estamos midiendo. ¿Hay algún equipo LIDAR que pueda trabajar en un dron y al mismo tiempo como equipo terrestre multiuso? Lo que ocurre es que sé que existen en el mercado. Rigel tiene muy definidos sus segmentos, ya sea aéreo o terrestre. No tenemos, sí tenemos uno que sería el equipo que se llama Vox, que sí puede ser montado en vehículo y en un dron. Lo que pasa es que el peso del equipo implica que el dron debe ser con una mayor capacidad. Tengo su correo, le voy a enviar información em, detallada de eso. Se trata de un equipo que se llama Vox 1 UAV. Dice líder batimétrico, entiendo las condiciones deben ser casi perfectas, agua como las de nuestro río, lago, mar chileno, ¿será eficiente? Eh, Nuevamente, depende. Si el agua del río es muy cristalina, va a poder trabajar perfectamente. En el mar, eh, probablemente va a poder penetrar hasta donde llega la ola, ¿verdad? Entonces hacer la unión entre lo que en batimetría no pudo hacer, porque no se puede acercar a la embarcación por peligro de encallar o toparse con arena, y el trabajo terrestre. Pero es muy relativo. Como le comentaba hace un momento, hay clientes que pueden medir eh, metros en el Caribe y hay clientes que pueden medir no más de 1 metro porque el agua viene con mucho sedimento en suspensión, entonces el láser no va a penetrar. También tengo su correo, así que le pueden dar información más detallada. Para el caso de tranques de relaves, efectivamente tenemos un cliente que está desarrollando un proyecto muy interesante en minería, ¿verdad? Donde él va a tener instalado, entiendo que 2 BZ2000i y va a estar 24/7 monitoreando este tranque, ¿verdad? Para determinar si hay algún movimiento o no. La idea es que sea un sistema totalmente automático, es decir, que el equipo se encienda solo o que esté prendido 24/7. Lo más aconsejable es hacer que se encienda a determinada hora, haga su escaneo, envíe la información a base vía internet, vía cable, vía nube o lo que sea. 5 minutos después se apague nuevamente.
y así sucesivamente haciéndolo 3, 4 veces, 5 veces al día, dependiendo. También va a ser interesante que esta aplicación se va a poder gatillar ante algún evento. Por ejemplo, si hubiera un temblor o un sismo grande, el equipo pudiera despertar porque tiene adosado un sistema, un sensor sismográfico que hace que el equipo gatille una alarma, se encienda y haga un escaneo fuera del horario que está programado. Eso también se puede automatizar. Es muy interesante. Tengo su email, le voy a enviar información. ¿Tienen cámaras termales para control de torres de alta tensión que se pueden instalar en un dron o aeronave no tripulada? Sí, hay un par de cámaras que tenemos, no son nuestras, pero las incluimos en el sistema. Tengo su correo, le envío información. Em, Aquí saludos desde Bolivia. Mertin, un abrazo para ustedes, gracias por estar acá. Em, Estoy interesado en los detalles del conjunto líder terrestres y dron. Se lo envío por correo. ¿Cuál es el costo del equipo para montarse en dron? Eh, le voy a enviar, lo contacto por correo, tengo su dirección también. Cada vez que hacen una pregunta aparece el correo, ¿verdad? En esta plataforma, así que puedo identificar quién me hizo la pregunta y así contactarlo directamente. Respecto de los costos, prefiero hacerlo por interno para entregarle todo el detalle y una valorización correcta, ¿verdad? Tirar un número así no me parece muy apropiado. Em, Dice, en este caso serviría como metodología complementaria en casos donde no se puede hacer prospección en zonas costeras. Probablemente hablando del LIDAR batimétrico, sí, claro que sí, serviría ser para hacer líneas de costa, por ejemplo. Importante, y probablemente no lo mencioné, pero lo menciono ahora, LIDAR puede trabajar de día o de noche, no está sujeto a condiciones climáticas, ¿verdad? Por lo tanto, pudiera estar en un día nublado o con lluvia midiendo o en total oscuridad y la medición y la calidad va a ser exactamente la misma. Em, Me interesa la información LIDAR dual para dron y pequeños trabajos en tierra. Ah, ok, tengo su información, se la envío. ¿Qué más tenemos acá? Saludos, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Mm, Creo que cámaras termales, ya lo vi. Sí, ahí está. Bueno, ya estamos cerca de la hora de término. No puedo dejar pasar la oportunidad de invitarlos a que escuchen nuestros Ridecast, que son podcasts, ¿verdad? Grabaciones que pusimos en línea donde tenemos el agrado de entrevistar y conversar con gente del área, profesionales como ustedes, colegas de otras áreas también, que nos comentan sobre sus experiencias. Aquí está el lugar donde pueden encontrarlos, ¿verdad? Rigel Newsroom, donde estamos constantemente liberando información. Esta misma presentación en un par de semanas más va a estar disponible para que la puedan bajar y analizar, pero la invitación es cordial para que se hagan parte de nuestro sitio Newsroom y obtengan la información que estamos constantemente indicando. Voy a terminar dejando en pantalla la información de mi celular y mi correo email. Con toda confianza me hablan, me contactan y yo más que feliz en atender sus comentarios, sus dudas, asesorarlos, darle información, todo lo que necesiten. Repito que las preguntas que no alcancé a comentar las tengo en un archivo que me envían después y así me contacto uno a uno con ustedes. Señores, señoras, señoritas, muchas gracias, agradezco la oportunidad, la confianza, que tengan un bonito miércoles y seguimos en contacto. Muy gentiles, gracias.